Buenos días, un feliz sábado, 29 de agosto del 2020. El tema de hoy que está preparado es como pueden reflejarse ahí en la diapositiva, la vida en el campo. Bueno, este capítulo está publicado en el libro Eventos de los Últimos Días de Ellen White. Ya estamos en el capítulo 7 y vamos a proseguir avanzando hasta el capítulo 20 en lo que resta del año para poder estudiar todo el libro completo. Muy bien, sin más vamos a comenzar entonces con la bendición de Dios para que pueda dirigir su mensaje para esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que puedas instruirnos en esta mañana por medio del don del Espíritu Santo para poder entender lo que en esta hermosa día sábado nos puedes impartir para tener en claro las cosas, Señor, que están destinadas para este fin de los tiempos. Te lo pedimos, Señor, tu sabiduría en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, sin más, comenzamos con el primer texto bíblico. Se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí en dicha imagen se está retratando a Caín, ¿no? Que después que había asesinado a su hermano Abel, el Señor lo destinó pues para que se apartara, ¿no? De lejos, ¿no? Del jardín del Edén. Dice así: pues salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Aquí deseo hacer hincapié dos cosas, ¿no? Caín conoció a su mujer. ¿De dónde conoció Caín a su mujer? ¿Con quién se casó? Hay una parte en el texto bíblico de Génesis menciona de que Adán llegó a tener hijos e hijas. Entonces, Caín tomó como esposa a una de sus hermanas. Entonces, como todavía la raza, todavía recién está, el propósito de Dios era que toda la tierra se poblase, pues no había otra forma de dónde conseguir una vecina o una amiga o algo, etcétera, ¿no? Entonces, de su propia descendencia de su padre tenía que conseguir una esposa para tener hijos, etcétera. Entonces, tomó de su hermana y se llegó a su esposa y concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc es, podría decir, tocayo de uno de los descendientes de Set, de la línea del pueblo de Dios. Enoc este es otro Enoc de la línea de Caín. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Por eso dice que se fue del campo donde vivían sus padres Adán y Eva, y se fue a vivir muy lejos y edificó una ciudad y puso el nombre de su hijo. Esto queremos hacer ver de que Caín estaba en rebelión contra Dios y contra la fe de sus padres, ¿no? Adán y Eva. Por eso quiso tener una religión propia y edificar una ciudad, ¿no? Y esto no agradó a los ojos de Dios. El ideal divino. Dice, aunque todo lo que Dios había hecho era perfectamente bello y parecía que no faltaba nada en la tierra que Dios había creado para hacer felices a Adán y Eva, Dios le manifestó su gran amor plantando un jardín especialmente para ellos, un jardín. Una porción de su tiempo debía ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín y otra en recibir la visita de los ángeles, escuchando su instrucción y en feliz meditación. Su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. Entonces, bien claro está la palabra de Dios en Génesis, que dice que Dios plantó un huerto y lo llamó el Edén. Si Dios hubiese
tenido una idea especial para que los hombres pudiesen ser felices en una ciudad, pues hubiera fundado una ciudad. Aunque sea de oro, todo lo que sea, hubiese sido lo primero que hubiese plantado, pero no lo hizo así. Tal vez la perspectiva hubiese sido más adelante, tal vez una ciudad, pero lo primero que plantó fue el jardín del Edén, dándonos a conocer que eso era muy beneficioso para el ser humano y saludable sobre todo. Entonces, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Para Jesús también. Cuando nuestro Señor Jesús en su primera venida aquí en la tierra, ¿en qué lugar vivió? Por eso dice acá, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado en los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades y penurias, la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad del sol y del crepúsculo en el verdeante valle, las altas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesús. Bien claro también. Entonces, los primeros años de vida de Jesús se crió así, en el campo, en la naturaleza. A Cristo mucho le agradaba el monte de los olivos, el jardín del Getsemaní, porque en medio de la naturaleza, en medio de un lugar muy, muy especial, uno podría encontrarse a solas personalmente con Dios mediante la comunión, mediante la oración. Lejos de las ciudades, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, un jardín. Aquí Ellen White no te exige, solamente te aconseja, no te exige de que vayas al campo para ser un empresario, agricultor o ganadero, tener pues haciendas grandes. No es el propósito de eso, sino dice, tenéis un huerto. Cuando se refiere a un huerto es algo sencillo, algo en el cual puedas tener tu manutención, tus cosas rápida para que puedas tú alimentarte, ¿no? Podáis tener un huerto donde vuestros hijos puedan crecer, donde puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Mi mensaje en este tiempo es salir de las ciudades, tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicarse a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Que dice tener la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es radicarse en kilómetros de distancia de las grandes ciudades. Una mirada al San Francisco de hoy hablaría a vuestras mentes inteligentes mostrando la necesidad de salir de la ciudad. Ese conglomeración de gente de una ciudad donde hasta transitar es fastidioso, el tráfico, el bullicio de la gente, de las calles, todo el claxon, todo eso, eso prácticamente es una vida molestosa y causa estrés a una persona. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, lejos. Porque una hora como la que no pensamos lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Su castigo será proporcional, ¿qué? A sus pecados. Cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. O sea, así, igual como pasó con la ciudad de Jericó, fue recontra pecaminosa, ¿no? El Señor dijo que cualquiera que edificare allí será maldecido. Entonces lo mismo también, donde una ciudad ocurre una desgracia que prácticamente a simple vista se puede ver de que ha sido justamente por causas
de corrupción, dice el Señor, aconseja de que no edifiquemos casa en dicha ciudad donde los juicios de Dios ya cayeron. Entonces dice acá, cuando una ciudad es destruida, que nuestro pueblo no considere este asunto como algo sin importancia, ni piense que pueden edificarse casas en esa misma ciudad si se les ofrece una oportunidad favorable. El diablo va a venir con sus tentaciones. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis, que habla sobre los dos testigos, ¿no? El capítulo 11. Lo que pasó con la Revolución Francesa en la ciudad de París, ¿qué sucedió? Una matanza. Había hambre, había escasez. La gente se moría de hambre. La gente comenzaron a robar, a matar para conseguirse alimentos, todo. Entonces, por eso dice que debemos justamente también estudiar el capítulo 11 de Apocalipsis, lo que sucedió en Francia. Lean cada versículo y entérense de las cosas que van a ocurrir en las ciudades. Lean también las escenas escritas del capítulo 18 de Apocalipsis, que habla, salir de las ciudades, porque los pecados han llegado hasta el cielo. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar que dice cómodo, son reyes y reinas. El Hogar Adventista, página 125. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Qué maravilloso, cómo el Señor nos eleva. Mientras la gente mundana dice, esos serranos, esos paisanos, esos cholitos, esos que viven en el campo, esos gente que no quieren progresar, esa gente ignorante, así a veces son discriminados la gente que vive en el campo. Pero el Señor dice que son reyes y reinas los que tienen un pedazo de tierra y un hogar cómodo, porque allí no va a afectar cualquier pandemia, cualquier cuarentena. Ahí se respira aire puro, agua natural. Por eso que el Señor considera a los que viven en un pedazo de terreno que son reyes y reinas, y eso debemos tener en consideración. Nosotros tenemos que tener un alto concepto de lo que Dios dice, no que la gente común y corriente dice, ¿no? Porque esos son solamente voces del diablo. Tenemos que tener pendiente lo que Dios dice y tenemos que hacer la voluntad de Dios, romper nuestros prejuicios y seguir adelante. Hay que trabajar en las ciudades desde puestos de avanzada, dice. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en las ciudades. Interesante. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios, el ángel, dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades por el hecho de vivir en el campo? Claro que sí, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas del campo a la ciudad para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Durante años me ha sido dada luz especial acerca de nuestro deber de no centralizar nuestra obra en las ciudades. El ruido y el bullicio, como ahorita lo están teniendo acá mis vecinos, ¿no? Las condiciones que en ellas crean los sindicatos y las huelgas impedirán nuestra obra. Gracias a Dios, hace 5 años hemos comprado un terrenito en el campo. No es necesario decirle el lugar, pero ya de acá a unos cuantos meses nos vamos a mudar allá con toda mi familia. Y este pedacito de terreno que tenemos acá, lo vamos a vender. Porque es hora de tomar decisiones firmes. Acá no se puede vivir. Entonces ciertas cosas estamos arreglando ya para que cuando el Señor nos señale el momento, mediante su providencia nos vamos a trasladar al campo. Ya tenemos, gracias a Dios, tenemos un terrenito en el campo. Entonces vamos a seguir adelante. No se puede ni siquiera ni predicar acá con tranquilidad. Por todos lados hay bulla. Entonces es interesante tomar nota de esto. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación y la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y corrompida.
Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecha por ella, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. O sea, lo que dice acá, de que tampoco no es bueno tener una casa, por más que sea la sierra o el campo, cerquita a 1 kilómetro de la ciudad, porque de todas maneras las influencias van a ser negativas. Por ahora, algunos obreros estarán obligados a trabajar en Chicago, algo para su tiempo que pasó, pero tomemos ese ejemplo. Pero estos deberían estar preparando centros de trabajo en distritos rurales, distritos rurales, desde los cuales trabajar la ciudad. El Señor desea que su pueblo se preocupe de ellos y adquiera propiedades humildes y baratas para convertirlas en centros para llevar a cabo su obra. De vez en cuando encontrarán lugares más amplios que podrán adquirir a un costo sorprendentemente bajo. También el Señor nos enseña la economía, ¿no? Porque hay mucha gente que han abandonado sus tierras, sus campos, sus chacras, como se pueda decir popularmente, y han venido a la ciudad para hacer negocio, para estudiar en universidades, para estudiar maestría, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos, entonces por ese motivo también los terrenos en el campo han bajado de precio y el Señor nos aconseja aprovechar dicha oportunidad. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Volvemos a decir, fuera de las ciudades, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladarse a los cerros y la montaña, sino buscar un retiro donde puedan estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos. ¡Qué maravilloso! Insto a nuestro pueblo a que conviertan la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. ¿Cuál es la obra de su vida? Acumular terrenos, construir casas, comprarse carros de último modelo acá en la ciudad, estudiar una maestría o un doctorado, sabiendo que Cristo va a venir pronto. No, acá dice, buscad un retiro donde puedas estar solo con Dios para aprender su voluntad y sus caminos y convertir nuestra vida en la búsqueda de la espiritualidad. Esa es la obra de nuestra vida. Cristo está a la puerta, por esto digo a nuestro pueblo, no consideren que es una privación al ser llamados a dejar la ciudad para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Qué lindo, ¿no? Ahí nos están esperando las bendiciones de Dios. Si estamos en la ciudad, las bendiciones de Dios van a estar a un costado. Pero si nosotros por fe vamos obedientes al llamado de Dios, a irnos al campo, las bendiciones están ahí. O sea, ya depende de nuestra decisión. Como dicen, la pelota está en el campo. Depende de nosotros si pateamos al arco. Entonces la decisión es nuestra. Nuestro Dios ya puso la pelota de bendiciones en el campo. Está en nosotros ya obedecerlo. Y una vez que estamos allá, a veces podemos tener dudas en que voy a trabajar o esto que el otro. Vayamos con fe. El Señor nos va a proveer algo interesante. Probémoslo a Dios. Por esto digo a nuestro pueblo, allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprovecharla. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios serán transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. Interesante. Transformado imperceptiblemente. Y seré transformado sin que te des cuenta el paso a paso que el Señor te está transformando a su imagen. Gracias a la vida en la naturaleza. El desarrollo del carácter es más fácil en el campo, dice acá. Los padres acuden con sus familias a las ciudades, porque se imaginan que allí es más fácil ganarse la vida que en el campo. Los hijos, no teniendo qué hacer cuando no están en la escuela, se educan en la calle. De las malas compañías adquieren hábitos de vicio y disipación. ¿Qué cosa hay en la calle? Gente ahí en la esquina, tomando cerveza, escuchando música salsa, música reggaetón, etcétera, etcétera. Y lo primero que uno, cuando el adolescente, el joven sale de la puerta de su casa, lo que encuentra dichos vecinos, que son prácticamente malas compañías.
y uno se contagia de esa mala influencia. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad. Enviad a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos. Y la obra de la edificación del carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces, hermanos? Que cuán importante es entonces no enviarlos en las escuelas públicas. Es peligroso en la ciudad. Dice que la edificación del carácter será 10 veces más difícil para los padres como para los hijos. Los padres también se influenciarán. Las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como se pueda de esa contaminación. El Hogar Adventista, página 120. Los jóvenes también estamos en tentación. Mejor salud física en un ambiente rural. No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. No es la voluntad de Dios, donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Más claro no puede ser. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillo y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se les llevará a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con un aire fresco y puro. Casi les parecería estar, ¿en dónde? En el paraíso. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso la comparativa de una ciudad con un campo! El ambiente físico de las ciudades es muchas veces un peligro para la salud. La exposición constante al contagio. Mira lo que dice el lenguaje. El aire viciado. ¿Qué contagio? Coronavirus. El alimento adulterado, los transgénicos, mira. Arroz de plástico, no sé qué más. Tantas tonterías que han salido ahí por los chinos. Las viviendas oscuras, malsanas y atestadas de seres humanos son algunos de los muchos males con que se tropieza. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados, así, enjaulados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas y en departamentos. Ahora que tanto se promociona, viva en un penthouse, viva en un departamento, viva arriba en Sky Room. Eso hace daño al ser humano. La vida apretada. Cultivad vuestras propias provisiones, dice también la sierva del Señor. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios manifestadas en la naturaleza. Llevad a vuestras familias lejos de las ciudades, es mi mensaje. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ya se está refiriendo ya. No existe, muchos como adventistas cristianos estamos esperando que salga la ley dominical donde no se pueda comprar ni vender, para recién trasladarnos a la ciudad. Pero esto es una necedad, hermano. Ahora que ha habido cuarentena, mañana hay toque de queda o cuarentena por el coronavirus. ¿Vamos a poder ir al mercado para comprar? No, el mercado todos van a estar cerrados. No puedo comprar nada, no puedo salir.
Entonces ya existe problema de comprar y vender. Se está cumpliendo la profecía. No esperen la ley dominical todavía para que tengan realmente problema de comprar y vender. Ya lo hay. Y encima, ¿por qué en los días domingos tiene que haber toque de queda? Tiene que ser declarado cuarentena. ¿Ah? No es una forma de ensayo que está haciendo la iglesia romana para que más adelante, cuando salga la ley dominical, ya la gente esté acondicionada, esté ya prácticamente acostumbrado a guardar por inercia el día domingo, el falso día de reposo, el día del medio ambiente, el día del Laudato Si. En la repetición constante no están acondicionando a nuestra mente para que la ley dominical esté establecida tan fácilmente y la gente de una buena vez puedan guardar ese falso día de reposo, para que la gente pueda apoyar una vez más esa medida del gobierno que en el trasfondo viene de la Iglesia Católica Romana. Hay que decirlo claro. Por eso dice de que en el futuro va a haber problema de comprar y vender. Pues ya los hay. Ya lo estamos viviendo en carne propia. Por eso dice acá: ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas, o sea, juntadas, una al lado de otras, y donde estarán libres de la interferencia de los enemigos. ¿Cuán importante es? Ese es el consejo de la sierva del Señor. Ahí no ven alegre, mira, cultivando sus papas, sus ricas papas guairo ahí. Qué contento estar ahí en medio de la naturaleza, es precioso. Establecer instituciones cerca de las grandes ciudades. El lenguaje no dice de que construyan una clínica dentista en Miraflores, no dice que establezcan una Universidad Unión Peruana acá cerca de Chosica, en la misma avenida Carretera Central. Eso lo prohíbe la sierva del Señor. Bien claro está, dice, establecer instituciones cerca, dice, no en la ciudad, dice, cerca. Cerca puede ser, pues, ¿cuánto? 5 kilómetros, 10 kilómetros. En el campo. Por eso vamos a leer lo que dice acá. Desígnense hombres juiciosos que no divulguen sus intenciones, sino que busquen tales propiedades en zonas rurales, con fácil acceso a las ciudades, apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros. No dicen que pongan colegio en cada distrito de la ciudad. ¡Qué tremendo! Estamos, en vez de avanzar, estamos retrocediendo como adventistas. Dice la sierva del Señor. Dice la sierva del Señor. Dice, con fácil acceso a las ciudades apropiadas para establecer pequeñas escuelas de preparación para los obreros, o sea, escuelas de teología para misioneros, pero no en las ciudades, cerca a la ciudad, y donde también pueda proporcionarse facilidades para tratar a las personas enfermas y fatigadas que no conocen la verdad. O sea, está hablando de puestos médicos de salud, pero no en la ciudad, no una clínica Good Hope en medio de la metrópoli de Lima. Por favor. Dice, buscad esos lugares cerca de las ciudades donde pueda conseguirse edificios apropiados, ya sea como obsequio de sus dueños y comprados a un precio razonable con fondos donados por nuestro pueblo. El Señor hace milagros. ¿Cuántos testimonios hay en el extranjero de que se han conseguido terrenos donados? Porque el Señor toca corazones. El Señor toca corazones de personas pudientes. Cuando uno tiene fe, el Señor te pone, porque de Dios es la obra. El Señor es quien timonea el carro de su obra. Entonces dice, no construyan edificios en la ruidosa ciudad. Más claro no puede ser. El libro del Evangelismo, página 61, año 1909, por Ellen White. Pero ahora, para terminar, en Mateo 24, del 40 al 42. Esto también es un llamado de atención para los que ya están viviendo en el campo, para los que preguntan, ¿vives en la ciudad? ¿Tienes televisor? ¿O vives en el campo? Acá está la respuesta.
No todo, no el 100% que vive en el campo se van a salvar. También hay muchos que viven en el campo se van a perder. Me refiero a adventistas. Dice la palabra de Dios: entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Y por qué va a pasar eso? ¿Qué es lo que aconseja nuestro Señor Jesús? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Acá está refiriéndose al juicio de los vivos. Unos estarán dos, entonces estarán dos en donde, dice en la ciudad o en el campo. Ya esto ya se está refiriendo al pueblo de Dios que ha obedecido y se ha trasladado al campo. Aún también el zarandeo y el sellamiento va a ser para el remanente que viva en el campo. Dice, el uno será tomado y el otro será dejado para perderse. Entonces, no solamente el vivir en el campo, dice que hay que velar, orar y hacer la obra que toca. No vivir en el campo ociosamente, egoístamente, sino hay que seguir haciendo la obra de Dios. Entonces, es importante, ¿ya? Para todos aquellos que porque viven en el campo ya se creen ya candidatos al cielo de manera directa ya. Entonces hay que tener en cuenta que hay que seguir haciendo la obra de Dios viviendo en el campo, porque uno será tomado y el otro será dejado para perdición eterna. Entonces, esto ha sido un mensaje corto, pero que debemos tomar muy en cuenta y con seriedad, porque ya estamos prácticamente en la última década de la historia de este mundo. Se viene la Agenda 2030, la agenda papal, sí o sí, a todo el mundo, el nuevo gobierno mundial. Y después caen las 7 plagas y Cristo viene. Hay que estar preparándonos. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, querido Padre Celestial, por ilustrarnos tu palabra, aunque en medio de la bulla, Señor, esperamos que este mensaje pueda ser comprendido. Es la sierva del Señor, sierva tuya que inspiraste, Señor, y que hasta ahora sigue sirviendo de mucho consejo, Señor, para poder, Señor, seguir adelante con tu propósito de trasladarnos de la ciudad al campo. Ayúdanos, guíanos por medio de tu Santo Espíritu. Estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos y un feliz sábado.